Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maranielo. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram, AJC_ARC, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube, y todos los martes de 16 a 17 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial en FM 87.9 Radio UBA. Los días 28, 29 y 30 de septiembre tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero el sexto Congreso Argentino de Justicia Constitucional y 60º Encuentro Internacional de Justicia Constitucional, bajo la dirección general de nuestro presidente, el doctor Patricio Maranielo, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora Matilde Omil. El eje temático del Congreso será el amparo como herramienta de protección de los derechos constitucionales y convencionales. Pueden inscribirse accediendo a nuestra página en la solapa inscripciones. Muy bien. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial determinó que la mediación previa obligatoria no es indispensable que se realice ante el COPREC, que es el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y delegaciones en el interior del país. Lo hizo en el marco de una causa en la cual la actora había cumplido con esta instancia sin llegar a un acuerdo en forma privada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de cabeza del Poder Judicial, ha ya determinado el presupuesto para el próximo año en la suma de 54.672.144.449 por la acordada número 21, sin perjuicio ello de que una vez que haya sido aprobado por parte del plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, sea remitido al Poder Ejecutivo Nacional y finalmente al Congreso de la Nación. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Mirá, ahí está, el famoso. Sabía que estaba por acá. Claro, famosos son los lugares de Misiones, como este, lleno de energía y espiritualidad. Famosa es esta aventura por los altos del Moconá. Y sí, Misiones, un poco de envidia me da tu fama. ¿Te sacas una foto conmigo? Yo también. Vení y llévate un recuerdo inolvidable vos también. Vení a descubrir lugares famosos. Vení a descubrir Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Aires constitucionales, hoy con la participación especial de nuestro presidente, el doctor Patricio Maraniello, juez de primera instancia nacional en lo civil y comercial federal, personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas, así declarado por la legislatura porteña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Claudia? Bueno, un placer estar de nuevo en este programa que también conduces. Muy interesante los anteriores, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hoy lo hemos convocado y lo voy a mostrar en cámara por su última publicación sobre nulidades constitucionales, editorial Astrea. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué lo motivó, doctor, a escribir este libro? Bueno, en realidad vamos a hablar un poco en la fase académica y jurídica, sí. Tratar de decirlo o hablarlo de un modo muy llano, porque estamos ante diferentes públicos aquí. Pero lo cierto es que en el mundo jurídico se ha hablado mucho sobre las nulidades procesales, hay muchos libros, se han desarrollado muchas temáticas, jurisprudencia y doctrina sobre esas cuestiones, nulidades penales también, nulidades administrativas, nulidades tributarias, es decir, variedad muy grande sobre el desarrollo de las nulidades. Pero no hay, o no hubo hasta ahora, un libro que se ocupe de las nulidades constitucionales. Porque creo que la Constitución, que es la norma más importante que rige al gobierno, al poder político, a los ciudadanos, a las relaciones jurídicas, habla sobre las nulidades, que es un tema sumamente interesante, porque en la Constitución histórica del año 1853-60, es una Constitución muy antigua, por cierto, y es la quinta Constitución vigente más antigua del mundo, con lo cual nos podemos vanagloriar los argentinos en tener una Constitución vigente, antigua y muy bien hecha, muy bien desarrollada. Y en ese desarrollo hablaba sobre las nulidades constitucionales, pero siempre, por eso digo, en la fase académica y práctica, procesal, constitucional, no se desarrollaba la temática de las nulidades. Realmente no había una investigación y resulta de sumo interés las cuestiones de las nulidades constitucionales, que sencillamente son las nulidades que marca la Constitución. La Constitución, en sus 129 artículos y su preámbulo, establecen regula varias situaciones jurídicas, derechos, organización política, pero no puntualmente hay un solo artículo de la Constitución histórica que habla de las nulidades insanables, que es el artículo 29, que es el artículo contra el poder absoluto. En la Constitución de 1853-60 lo que se quería principalmente es evitar que un poder del Estado o una persona tenga la suma del poder público. Y allí en el 29 dice que esto no está permitido en la Constitución y que el que es factible de esta situación traerá aparejado nulidades insanables, dice la Constitución. Algo muy particular, quizás en un lenguaje muy antiguo jurídico, pero insanable creo que es comprendido por todos. Insanable es que no lo pueden subsanar con nada, es decir, es nulo. No hay forma de remediarlo, eso es insanable. Y dice que el que otorga, que si el Congreso o algún poder otorga a alguien la suma del poder público,
Todos esos actos son nulos, de nulidad insanable. Y además le da lo castiga con un delito, la Constitución, que en muy pocas ocasiones dice el delito y la pena, son considerados infames traidores de la patria. Con lo cual vemos algo muy fuerte, ¿no? Porque es la tradición más deshonrosa que la Constitución o un ser humano puede tener como ciudadano argentino traidor a la patria, ¿no? Eso nos marca el 29 de la Constitución. Después, con la reforma del 94, se incorporaron varios artículos y se han ampliado otros, y se incorporó las nulidades en 2 artículos más. Uno es el artículo 36 y el otro, el artículo 99, inciso 3, apartado 1, que voy a detallarlo en forma muy breve. El artículo 36 es un artículo sumamente importante e interesante porque es el primero, es la antesala de los nuevos derechos y garantías constitucionales. Es el primer artículo. Hasta el 35 son los anteriores derechos y garantías y a partir del 36 hasta el 43 habla de los nuevos derechos y garantías. Y en el 36 habla, claro, como modo inicial, ¿qué es lo que hace el constituyente? Dice, protege el sistema democrático y las autoridades institucionales del país. Y lo protege diciendo que cualquier acto de fuerza que someta, altere, disminuya la democracia o el orden institucional, todos esos actos de fuerza son considerados nulos e insanables. Ahí volvemos al tema de la nulidad. Y después, algo que quizás ha tomado relevancia en estos tiempos, el tema de los delitos dolosos contra el Estado, que está en el artículo 36, penúltimo párrafo, apartado 5 del artículo 36, donde habla de los delitos dolosos que llevan y traen aparejado enriquecimiento contra el Estado. Y ahí establece también el tema de la nulidad de esos tipos de actos. Y además habla de la inhabilidad no perpetua, como sí lo establece en la anterior. También en la anterior, actos de fuerza contra el sistema democrático, me estoy refiriendo, habla de esto que dijimos, de la inhabilidad perpetua. No se puede hacer indultos ni conmutación de pena sobre estos actos contra el sistema democrático. Y aquí lo que habla es que es nulo, pero también dice que hay una inhabilidad por el tiempo que transcurra el cargo o empleo público que está en referencia, ocupado. Y ahí marca también la fortaleza de la nulidad. Y después está en el artículo 99, inciso 3, dijimos, sobre el tema de que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse autoridad donde el ejercicio de ella traiga aparejado fuerza de ley. Es decir, no puede reemplazar al legislador y sus actos no son considerados leyes. Y si lo hace, esos actos son nulos. Insanables también. Habla la misma característica, así muy sistemáticamente, pero también la agrega absoluta. Con lo cual ya está más moderno, ¿no? Porque la nulidad absoluta es la más moderna jurídicamente, no insanable. Entonces no puede. El Poder Ejecutivo no puede bajo ningún modo. Y después dice que sí, excepcionalmente, en cuestiones muy especiales, que no sean cuestiones de partidos políticos, régimen electoral, tributario y penal, no puede decretar, que le da al Poder Ejecutivo esa facultad, de dictar decretos de necesidad de urgencia, los famosos DNU, que puede establecer el Poder Ejecutivo en cuestiones muy excepcionales, donde el trámite ordinario del sancionamiento no se pueda realizar, excluido estas materias, puede dictar el DNU. Entonces, la pregunta sería muy interesante. Si lo hace y ejecuta cuestiones con fuerza de ley, ¿es nulo o inconstitucional? Todo lo que tenemos hasta ahora, todos los DNU que tengan esta característica, son considerados por la justicia o peticionados por las partes como inconstitucional, porque está en contra de lo que dice la Constitución. Pero en realidad no son inconstitucionales, son nulos, que es mucho más fuerte, que es una herramienta, como dijimos, insanable y también absoluta. Con lo cual, eso le da más fortaleza a esa prohibición que marca el constituyente, que marcó el constituyente en el año 94, donde no le permite establecer herramientas con fuerza de ley, excepto los señalados, ¿no?
En unas líneas, doctor, y lo que siempre tratamos de hacer en este programa es que la audiencia, que los televidentes puedan, en términos prácticos, ver la Constitución, cómo impacta en la sociedad. La pregunta sería, ¿las nulidades constitucionales cómo impactan en la sociedad y en el mundo jurídico? En breves palabras. El impacto, obviamente que la Constitución es una herramienta muy importante para la ciudadanía. Los ciudadanos saben sus derechos, o sea, y las herramientas que tiene. Se escucha habitualmente que voy a hacer un amparo, sí, ¿no? O tengo mi derecho de transitar, o mi derecho a trabajar, o mi derecho a la salud. Se siente, los ciudadanos sienten esa idea de que muy bien no saben exactamente dónde, pero saben que esa realidad de protección lo ostenta en la Constitución, ¿no? Entonces es muy valioso el hecho de que sepa que hay 3 situaciones que marca la Constitución donde el ciudadano puede acudir en forma libre, individual, ni siquiera no colectiva, sino que se haya alterado algunos de estos artículos. Entonces, le da otra herramienta más al ciudadano. Obviamente que va a necesitar un abogado para que interprete muy bien la norma, interprete los hechos, para que le dé un esquema jurídico para la presentación. Pero repetimos, que el ciudadano sepa que por lo menos que existen derechos, existen garantías, que sepan que hay amparo, que cualquier alteración de los derechos es inconstitucional, pero también no tiene otra herramienta más ahora, que con este libro queremos resurgir y darle todo un elemento fuerte a esta cuestión, que existen nulidades, que son mucho más fuertes, porque una inconstitucionalidad se puede salvar. Una inconstitucionalidad puede ser genérica, de un derecho determinado. Y la nulidad va precisamente al acto, y el acto es inexistente. Y además no lo pueden salvar. O sea, por ejemplo, una inconstitucionalidad podría mejorarla el legislador. Podría. Pero las nulidades no. Claro. ¿Por qué? Porque hay 2 elementos en las nulidades. Lo insanable, que no se puede sanar, y que es absoluta. Eso quedó muy claro. Que es absoluta, no es relativa, no se puede salvar. No puede el legislador, si hace una ley, o el ejecutivo, si dicta un decreto, salvarlo con otro decreto. O mejorarlo. No puede. Esa es la característica que es muy importante, que tiene el ciudadano, ¿no? Que sepa que tiene esta herramienta, que es de mucho interés. Doctor, en estos tiempos que el Poder Judicial está tan cuestionado, ¿cuáles son, usted como juez federal, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la justicia constitucional frente a este nuevo siglo? Bueno, los desafíos son muchos, porque es un siglo de muchos cambios. De hecho, la vida cotidiana cambió. Cambió los medios de comunicación, cambiaron la protección de los derechos, la habitualidad, los negocios, el mundo laboral, el mundo educativo. Cambió muchísimo y va a cambiar más aún. Entonces, ¿qué desafío tiene? Es el ayornamiento, es decir, la justicia constitucional te tiene que ayornar a estos nuevos cambios, que los cambios de modernidad, de nuevas tendencias, es ver a la justicia con los nuevos elementos, con las nuevas tendencias, las tecnologías, es anticiparse a los cambios, pero en realidad también a la situación actual. Hoy la justicia constitucional, ver una protección de un derecho no solamente se ve en la palabra o en un documento, sino también se ve por las redes. Porque hay mucho tiempo que el ciudadano ocupa tiempo y además hace negociaciones, intercambia comunicación, hace una vida también dentro de las redes, y la justicia constitucional tiene que ir adaptando la protección de los derechos constitucionales a esas nuevas tendencias. Bien. Doctor, nosotros estamos próximos a la celebración
del Sexto Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que va a tratar sobre los amparos, sobre los derechos constitucionales y convencionales. Bueno, ¿qué reflexión usted le merece este congreso? ¿Cuál fue la motivación para generarlo sobre esta temática? Y bueno, contarnos un poco, ya la organización está prácticamente realizada, se están ultimando los detalles, pero ya estamos a las puertas de la iniciación del congreso, la realización del congreso. Falta muy poquito. Sí. 28 y 29 del mes de septiembre va a ser desarrollado el Sexto Congreso Argentino de Justicia Constitucional en la ciudad de Santiago del Estero, con el apoyo institucional de tanto el colegio, las asociaciones y el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de la provincia, con lo cual es un acto mancomunado. No es de un sector determinado, sino es un acto mancomunado de todos los poderes del Estado y del mundo jurídico también y académico. Y estamos muy contentos porque, bueno, la temática es muy importante, ¿no? El tema del amparo. El amparo en todas las tendencias, con lo cual ahí vamos a discutir, y los congresos nacionales son muy interesantes porque viene gente de muchos lugares de Argentina. Y además viene mucha gente de afuera, del exterior, gente de América, gente de Europa, y también absorber esa experiencia también resulta interesante, porque si bien nosotros lo llamamos amparo, es la misma herramienta que existe en Brasil, pero se llama mandato de seguranza, por ejemplo. En Colombia se llama acción de cumplimiento, pero es el amparo. Y el amparo nos une en América y también en Europa en cierta tendencia o en ciertas circunstancias. Pero en América estamos hermanados en esta garantía constitucional tan importante que protege todos los derechos. Recordemos que el amparo es la herramienta que protege todos los derechos constitucionales y además de los constitucionales, los convencionales, como muy bien señalabas vos, Claudia, que son los derechos enunciados en los tratados internacionales que sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Con lo cual resulta de sumo interés el Congreso y además vamos a discutir sobre la presentación de un proyecto de ley, porque recordemos que el amparo no tiene una ley regulatoria, en realidad tiene una vieja ley regulatoria, ya que hubo muchas inconstitucionalidades, mucha arcaica, con lo cual se requiere, imaginemos, la garantía de las garantías. No tiene una ley que lo regule. Eso resulta de mucho interés realizar una. Con lo cual, por eso hacemos unas comisiones, un lugar, vamos a dedicarle a la discusión y la presentación de un proyecto de ley. Sí. Le iba a preguntar, doctor, ¿van a estar organizados paneles sobre qué temáticas van a avanzar dentro de lo que es el amparo en general? Todo, es muy abarcativo. Es muy abarcativo. Es muy abarcativo porque es el amparo en su fase clásica, el amparo en su fase colectiva, el habeas normas, el habeas corpus también estamos desarrollando, y después el amparo en sus diferentes especialidades jurídicas, el amparo en materia tributaria, administrativo, laboral, y además el amparo en Latinoamérica, que esto es lo que señalábamos recién, que podemos enriquecernos de las experiencias de otros estados y otros estados enriquecernos con la experiencia nuestra, que nosotros tenemos una gran experiencia en materia de amparo, que es muy enriquecedor. Y también, bueno, amparos en materias muy sensibles, como por ejemplo el amparo a salud, por ejemplo, que es algo muy sensible y también muy importante. Resulta, entonces, algo que nos llena de satisfacción realizar este congreso y tenemos muchas expectativas al respecto. Bien. Por último, y como para cerrar el tema, ¿cómo ve usted el impacto de la tecnología en el Poder Judicial? Bueno, quizás la pandemia, si nosotros vemos la pandemia, decimos, bueno, hubo cosas muy malas en la pandemia. Todos tenemos directa o indirectamente algún familiar o un amigo que ha fallecido por el tema del COVID, con lo cual eso resulta sumamente angustiante. Pero lo cierto es que hay una parte que fue muy interesante porque transformó la justicia de papel, o sea, de materia de papel, es decir, todas las presentaciones se tenían que hacer en papel y la respuesta era en papel. Y era presencial, tenía que ir hasta el juzgado a dejarlo, es decir, un sistema antiquísimo y además totalmente desajustado en lo que ocurría hasta ese momento en toda América.
toda América tenía un avance muy significativo, existía el expediente digital, la firma digital, las audiencias a distancia, con lo cual teníamos en América, nuestros países lo desarrollaron muy bien. Y bueno, y esto forzó. ¿Por qué? Porque no podía haber presencialidad por el contagio. Entonces, transformó toda esa justicia en una justicia totalmente novedosa y digital, toda a distancia, con presentaciones electrónicas, firmas electrónicas, cédulas electrónicas, que hace a la agilidad, a la rapidez de la justicia, que la sociedad demandaba, que sea más ágil, que sea más cercana. Y yo creo que hoy es muy cercana, mucho más ágil y además con una transparencia mucho mayor, porque no hay un expediente encerrado en un casillero de un juzgado. Hoy está en las redes, se puede visualizar muy fácilmente y da una transparencia que era requerida por la sociedad y la modernidad también. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Por supuesto que en el Congreso lo transmitiremos también distintos programas vamos a tener respecto de las cuestiones que se vayan tratando en ese Congreso tan importante para la sociedad en su conjunto. Así que, bueno, lo esperamos, lo despedimos por este programa, pero obviamente lo esperamos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, un gran placer, Claudia. Bueno, muy bien. Nulidades constitucionales por el doctor Patricio Maraniello, uno de los más brillantes juristas de nuestro país. No pueden perderse leer este libro, de Editorial Astrea. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí por Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.